Imagínese estar al borde de la vida y la muerte, y ser enviado de regreso con un mensaje tan profundo que tiene el potencial de cambiar toda la trayectoria de la historia humana. Esta es la increíble historia de un niño de 12 años llamado Nathaniel Nate Turner, quien viajó más allá del reino físico, muriendo durante varios minutos. Durante ese breve momento, se encontró con algo verdaderamente extraordinario, Jesús, quien le reveló una visión de lo que le espera a la humanidad en el año 2025. Pero aquí es donde se vuelve aún más asombroso, la revelación que recibió Nate está inexplicablemente vinculada a Barron Trump, un nombre que podría parecer totalmente fuera de lugar en una historia como esta. Las visiones que Nate experimentó desafían todo lo que creemos saber sobre el futuro. ¿Fue simplemente un vistazo a lo que está por venir o es una advertencia divina que exige nuestra atención y acción? La respuesta a este misterio podría sorprenderlo. Quédese con esta historia, porque lo dejará cuestionando todo lo que creía sobre el futuro. Nate era como la mayoría de los niños de su edad, curioso, enérgico y lleno de preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. Creció en un tranquilo barrio suburbano, donde sus días estaban llenos de partidos de fútbol, paseos en bicicleta por el parque e innumerables aventuras en el bosque detrás de su casa. Conocido por su naturaleza inquisitiva, Nate era muy querido por sus amigos y compañeros de clase, pero también era un pensador profundo que a menudo reflexionaba sobre las grandes preguntas de la vida. Con frecuencia se preguntaba sobre el universo, el propósito de la vida y lo que nos podría esperar después de la muerte. Aunque su familia no era particularmente religiosa, su abuela, Margaret Turner, una mujer devota de fe, solía compartir sus creencias con él. Era una firme creyente en la oración y en las fuerzas invisibles que guían nuestras vidas. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el porche de ella le habló con una certeza tranquila pero poderosa. Nate, dijo, con voz firme y con convicción, hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Un día, Dios puede llamarte a hacer algo importante. Prepárate para ello. En ese momento, Nate simplemente se rió de sus palabras, descartándolas como una más de sus muchas historias sobre la fe y los planes divinos. Pero su voz, llena de calma y seguridad, permaneció en el fondo de su mente, como si fuera una semilla plantada en su corazón para un tiempo aún por venir. Entonces, un sábado por la tarde, Nate estaba jugando en un torneo de fútbol, un día lleno de sol y emoción. Sus padres, Gregory y Olivia Turner, estaban en las gradas, animándolo mientras corría por el campo con energía y pasión. Estaba decidido a marcar el gol de la victoria y su concentración era inquebrantable. Pero justo cuando el juego estaba llegando a su punto álgido, algo salió terriblemente mal. Nate se detuvo de repente. Se agarró el pecho, se tambaleó y luego se desplomó en el campo. El juego se detuvo de repente mientras la multitud se congelaba en estado de shock. Los padres corrieron al campo y el entrenador gritó para que alguien llamara al 911. Los compañeros de equipo de Nate, que momentos antes habían estado llenos de emoción, ahora estaban incrédulos y asustados. Los paramédicos llegaron rápidamente y la escena rápidamente se convirtió en una confusión de urgencia y pánico. Los padres de Nate vieron con horror cómo el equipo médico realizaba RCP, pero no había señales de vida. Durante 7 minutos agonizantes, el corazón de Nate dejó de latir. Su cuerpo yacía inmóvil, y según todos los informes, había fallecido. Pero esos 7 minutos, aunque llenos de miedo e incertidumbre, resultarían ser los momentos más significativos de la joven vida de Nate. Mientras el cuerpo sin vida de Nate yacía en el campo, experimentó algo que las palabras apenas podrían describir. Más tarde lo relató como una profunda sensación de liberación, como si su espíritu hubiera sido levantado suavemente de su forma física. El dolor, el miedo, la confusión, todo se desvaneció, reemplazado por una paz profunda y abrumadora. Desde arriba, Nate vio la escena que se desarrollaba debajo de él, su cuerpo era atendido por los paramédicos frenéticos, sus padres lloraban. Pero mientras observaba desde ese punto de vista distante, algo increíble comenzó a suceder.
El mundo a su alrededor se oscureció y sintió que lo atraía una luz en la distancia, algo mucho más grande que todo lo que había conocido. La luz lo atraía hacia adelante, acercándolo a una verdad desconocida pero innegable. No era una luz cualquiera. No se parecía a nada que Nate hubiera visto antes. La luz palpitaba con calidez y energía, irradiando una sensación de paz que lo envolvió por completo. La luz se hizo más brillante a medida que se acercaba, pero no era cegadora. En cambio, parecía atraerlo, como si lo invitara a acercarse. Nate no sintió miedo, solo una abrumadora sensación de pertenencia. Entonces, a través de la luz, lo vio. Una figura emergió, caminando hacia él con una gracia que parecía más allá de lo humano. Nate reconoció de inmediato la figura, Jesús. No hubo necesidad de una presentación o explicación. En lo más profundo de su corazón, Nate sabía quién era la figura ante él, el Hijo de Dios. Nate, dijo Jesús, su voz suave pero poderosa, no tengas miedo. Tengo algo que mostrarte. Nate no podía hablar, pero no lo necesitaba. Era como si Jesús pudiera escuchar los pensamientos en su corazón, respondiendo preguntas antes de que Nate tuviera la oportunidad de preguntar. En ese momento, Nate se sintió completamente visto, completamente conocido y completamente amado. Entonces Jesús extendió su mano y el espacio a su alrededor comenzó a cambiar. Nate se sintió como si flotara, sin peso, mientras Jesús lo guiaba hacia una serie de visiones. Lo que ves ahora, debes recordarlo, le dijo Jesús. Y cuando llegue el momento, debes compartirlo. La primera visión reveló el mundo tal como es hoy. Nate vio a personas que iban a toda prisa por sus vidas, desconectadas unas de otras. Vio familias sentadas en la misma habitación pero perdidas en sus propios mundos, mirando pantallas en lugar de mirarse entre sí. Vio ciudades en las que estallaba el conflicto, personas gritando y peleando por sus diferencias. A donde quiera que miraba, había división, política, racial y espiritual. Este es el mundo tal como es, dijo Jesús, con su voz teñida de tristeza y esperanza. Pero no es el mundo como debe ser. La visión cambió. Nate vio imágenes de desastres naturales, inundaciones, incendios y terremotos. Vio a personas que huían de sus hogares, buscando seguridad pero no encontrando ninguna. Vio líderes dirigiéndose a multitudes, sus palabras despertaban esperanza y miedo. Entre los líderes había un rostro que se destacaba, un joven de pie en un podio, cuya presencia exigía atención. A su alrededor, el mundo parecía tambalearse al borde del abismo, como si sus decisiones pudieran inclinar la balanza en una u otra dirección. Este joven desempeñará un papel, dijo Jesús, con un tono sereno y decidido. Tomará decisiones que tendrán repercusiones en todo el mundo. Nate se concentró intensamente en el rostro del joven, sintiendo que era crucial, pero la visión comenzó a desdibujarse antes de desvanecerse por completo. Jesús se volvió hacia él una vez más, su expresión era seria y compasiva. El año 2025 será un punto de inflexión. La humanidad se encontrará en una encrucijada, y las decisiones que tome darán forma al futuro de las generaciones. El corazón de Nate se aceleró mientras trataba de procesar las palabras de Jesús. ¿Qué querían decir? ¿Qué se suponía que debía hacer con este conocimiento? ¿Y quién era el joven que había visto? Nate quería preguntarle a Jesús, pero antes de que pudiera hacerlo, la visión cambió nuevamente. Ahora, se le mostró lo que podría ser, un mundo lleno de luz, armonía y paz. Nate vio a personas de todos los orígenes uniéndose en amor y unidad. Vio comunidades reconstruyéndose, familias reconectando y líderes trabajando por el bien común. Las cadenas de división, miedo y odio que habían atado a la humanidad se rompieron, reemplazadas por lazos de compasión y comprensión. Esto es lo que deseo, dijo Jesús, con su voz llena de esperanza. Pero la humanidad debe elegirlo. Las visiones abrumaron a Nate, pero un detalle se destacó por encima de todo, el misterioso joven. Cuando Nate despertó,
la imagen del rostro aún estaba fresca en su mente. Después de un tiempo, quedó claro quién era. Era Barron Trump. La revelación dejó a Nate conmocionado hasta la médula. ¿Por qué alguien como Barron Trump desempeñaría un papel en el plan divino de Dios? ¿Qué conexión tenía con las decisiones que la humanidad enfrentaría en 2025? Nate aún no tenía las respuestas, pero una cosa era segura: había sido elegido para llevar este mensaje y haría todo lo que estuviera a su alcance para compartir lo que había visto. Mientras Nate luchaba por comprender las visiones, la imagen del joven seguía resurgiendo. Su rostro estaba grabado en la memoria de Nate, tan vívido como el día en que lo había visto. Al principio, Nate pensó que el joven podría ser una figura simbólica, que representaba el potencial de una nueva generación. Pero a medida que pasaban los días, sucedió algo inesperado. Una noche, mientras miraba las noticias con su padre, Gregory Turner, los ojos de Nate se posaron en una foto que lo dejó paralizado. Allí, en la pantalla, estaba el rostro de su visión. «Es él», susurró Nate, con voz temblorosa. Gregory miró la pantalla, confundido. «¿Quién, Barron Trump?» «Ese es el hijo menor de Donald Trump», dijo, descartándolo con indiferencia. Pero para Nate, este no era un momento común. Sabía, sin lugar a dudas, que Barron Trump era el joven que Jesús le había mostrado. Nate no podía entender por qué alguien como Barron aparecería en su visión. Barron era solo un adolescente, una figura privada que rara vez hacía apariciones públicas. Sin embargo, Jesús lo había dejado en claro: este joven tenía un papel importante que desempeñar. ¿Pero qué papel desempeñaría Barron Trump? ¿Estaba destinado a liderar, sanar o dividir? Las preguntas corrían por la mente de Daniel, pero no había respuestas. Todo lo que sabía era que el futuro de Barron Trump estaba de alguna manera vinculado a los acontecimientos cruciales de 2025. Mientras Daniel lidiaba con el significado de su visión, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su vida había cambiado para siempre. Cuando recuperó la conciencia en el campo de fútbol, jadeó en busca de aire como si volviera a nacer. Los primeros rostros que vio fueron los de sus padres, Gregory y Olivia, con expresiones que mezclaban alivio e incredulidad. A su alrededor, los paramédicos estaban atónitos. «Pensábamos que lo habíamos perdido», dijo uno de ellos en voz baja. Pero Daniel no prestaba atención a sus palabras. Su mente todavía estaba dando vueltas por la extraordinaria experiencia que acababa de vivir. En los días siguientes, Daniel intentó explicar su visión a su familia. Al principio, sus padres se mostraron escépticos y la atribuyeron a un sueño vívido o a los efectos de la falta de oxígeno. Pero a medida que Daniel hablaba con firme convicción, comenzaron a ver que no se trataba de una historia común. Describió la luz, las visiones y el poderoso mensaje que había recibido. El relato de Daniel sobre la presencia de Jesús y las visiones del futuro de la humanidad fue entregado con una claridad y profundidad que asombró a sus padres. Pero lo que más les llamó la atención fue su mención de Barron Trump. «Es extraño», dijo su madre, frunciendo el ceño. «Nunca habíamos hablado de él antes». «¿Cómo puedes saber quién es?» Daniel no tenía otra explicación que la que le había dado Jesús: «Esto no te corresponde a ti entenderlo ahora, pero cuando llegue el momento, lo verás». Aunque no entendían del todo lo que había sucedido, los padres de Daniel decidieron apoyarlo. Lo animaron a escribir todo lo que recordaba, con la esperanza de que con el tiempo lo comprendiera. Pero para Daniel, el peso del mensaje era abrumador. ¿Cómo podía un niño de 12 años llevar consigo una verdad tan importante? ¿Cómo reaccionaría la gente si les dijera la verdad? A pesar de su vacilación inicial, Daniel comenzó a compartir su historia. Comenzó con su abuela, Margaret, la única persona que sabía que le creería sin cuestionarlo. Mientras contaba su experiencia, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Daniel», dijo suavemente, «te dije que Dios tenía un plan para ti. Este es. Has sido elegido». Su aliento le dio a Daniel la fuerza para hablar más abiertamente.
Daniel comenzó a compartir su historia con amigos, familiares e incluso miembros de su iglesia. Las reacciones fueron variadas. Algunos se emocionaron profundamente, creyendo que su visión era una revelación genuina de Dios. Otros la descartaron como la imaginación descabellada de un niño, aunque ni siquiera ellos podían explicar el nivel de detalle que Daniel proporcionó, especialmente sobre Barron Trump. La noticia se difundió rápidamente, y pronto los pastores locales invitaron a Daniel a hablar en sus congregaciones. Daniel, nervioso al principio, se volvió más seguro a medida que compartía el mensaje que Jesús le había dado. No sé por qué me mostraron a Barron Trump, admitió Daniel durante una charla, con la voz llena de incertidumbre y convicción. Pero sé que no fue al azar. Jesús dejó en claro que él tiene un papel que desempeñar, y está vinculado a las decisiones que la humanidad enfrentará en 2025. A medida que el mensaje de Daniel se difundió, generó conversaciones y desató debates en todas las comunidades, desde iglesias hasta medios de comunicación. Sus palabras, en particular sobre Barron Trump, se convirtieron en el foco de un intenso escrutinio. Algunos espectadores, cautivados por su sinceridad, se sintieron impulsados a reflexionar profundamente sobre sus propias acciones y el estado del mundo, mientras que otros lo descartaron como un niño confundido que buscaba algo sin fundamento. A pesar del escepticismo, Daniel siguió adelante, firme en su creencia de que su visión no era solo para él sino para todos. 2025 es un año de ajuste de cuentas, les decía Daniel a quienes lo escuchaban, con voz firme pero llena de compasión. Es un año en el que la humanidad se enfrentará a una encrucijada, y las decisiones que tomemos ahora resonarán a través del tiempo. El debate sobre el papel de Barron Trump en la visión siguió siendo el centro de atención. Algunos especulaban que se convertiría en una figura poderosa, ya sea un líder político o un símbolo de esperanza para el futuro. Otros eran más cautelosos y advertían que no se debía interpretar demasiado en función de la mención de su nombre. Pero Daniel se negó a distraerse con el ruido. No se trata de Barron ni de la política, insistió. Se trata de la unión de la humanidad. Todos tenemos un papel que desempeñar. A medida que su historia crecía, Daniel comenzó a recibir mensajes de todo el mundo. Algunos lo aclamaban como un profeta, otros como un niño con una imaginación vívida. Independientemente de las etiquetas, el mensaje de Daniel seguía siendo claro: hay dos caminos por delante, y uno es mucho más brillante que el otro. Continuó difundiendo este mensaje, hablando en reuniones de la iglesia y eventos comunitarios. El futuro, enfatizó, no estaba predeterminado, era algo que podía ser moldeado por la voluntad colectiva de la humanidad. Sus palabras transmitían un sentido de urgencia, recordando a todos la necesidad de liberarnos de la división, el miedo y el odio. Pero la parte más poderosa del mensaje de Daniel fue el recordatorio de que el amor y la unidad eran las respuestas definitivas. No tenemos por qué tener miedo, dijo a sus oyentes. Solo tenemos que elegir el amor en lugar del miedo, la unidad en lugar de la división. Juntos, podemos cambiar el mundo. Para Daniel, no se trataba de entender cada detalle de la visión. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza: el futuro estaba en nuestras manos. Y todo comenzó con las decisiones que tomamos hoy. La experiencia se había convertido en un movimiento, un llamado a la acción para todos los que la escuchaban. Personas de todas las edades, orígenes y creencias comenzaron a reflexionar sobre sus propias decisiones y cómo podían contribuir a un mundo mejor. El efecto dominó del mensaje de Daniel se hizo más fuerte, y las conversaciones que provocó sobre el amor, la unidad y la reconciliación se volvieron centrales para muchas comunidades. A medida que se acercaba cada vez más el año 2025, el papel de Daniel en esta narrativa más amplia se sentía más apremiante. No tenía todas las respuestas, pero tenía fe en que el mensaje de esperanza, transformación y fe en el plan de Dios era la clave. Cada día, seguía compartiendo su historia, rezando para que inspirara a otros a tomar las decisiones que guiarían a la humanidad hacia la luz. Una noche, durante otra emotiva reunión,
Daniel compartió un último y poderoso mensaje que resumía todo lo que había aprendido y experimentado hasta el momento. Esta no es solo mi historia, dijo, y su voz se escuchó por toda la sala. Esta es nuestra historia. Todos somos parte de algo más grande. Podemos elegir vivir con miedo o podemos elegir el amor. Podemos derribarnos unos a otros o podemos levantarnos unos a otros. He visto el futuro y no es demasiado tarde para que cambiemos de rumbo. Podemos convertirlo en un mundo de luz, de unidad y de sanación. Las palabras de Daniel resonaron en los corazones de quienes lo escucharon. Ya no eran solo su visión, se habían convertido en una visión colectiva, compartida por quienes creían en la posibilidad de un futuro mejor. Y aunque todavía persistían dudas y preguntas, especialmente en relación con el papel de Barron Trump en la historia, una cosa quedó clara: Daniel había iniciado un movimiento. Las personas que antes se habían sentido impotentes ahora sentían un renovado sentido de responsabilidad. Comenzaron a verse a sí mismas como participantes activos en la configuración del mundo venidero, tal como Daniel había instado. Para Daniel, no se trataba de las respuestas a todas las preguntas, ni siquiera de Barron Trump. Se trataba del poder colectivo de la humanidad que elige el amor por sobre el miedo, la unidad por sobre la división. Y mientras continuaba este viaje, se mantuvo firme en la creencia de que incluso el acto de bondad más pequeño, el acto de amor más simple, podía cambiar el curso de la historia. Al final, no fue solo su experiencia cercana a la muerte lo que lo definió. Fue su compromiso inquebrantable con el mensaje que había recibido, un mensaje de esperanza, unidad y el poder transformador de la fe. Y con ese mensaje, Daniel supo que el futuro, cualquiera que fuera su deparación, estaba en buenas manos. La sala se quedó en silencio mientras las palabras de Daniel flotaban en el aire. El poder de su mensaje era innegable. Habló con tanta convicción que parecía que la atmósfera misma estaba cargada de esperanza, como si la posibilidad de un mundo mejor estuviera al alcance. La gente podía sentir el peso de sus palabras, el llamado a liberarse de las cadenas del miedo, el odio y la división. Daniel continuó, su voz cada vez más fuerte. El amor es la clave para la curación. Es la clave para romper las cadenas que nos atan. Es la única fuerza lo suficientemente poderosa para vencer la oscuridad que busca dividirnos. El público parecía inclinarse hacia adelante, cada palabra colgando al borde de su conciencia colectiva. Jesús no me mostró esta visión solo para darnos una visión del futuro, dijo Daniel con voz firme. Me lo mostró porque tenemos el poder de cambiar el curso de la historia. Podemos elegir cómo avanzamos juntos. Está en nuestras manos. El futuro no está escrito en piedra. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que el silencio se hiciera más profundo. El peso de su mensaje permaneció en los corazones de quienes lo escuchaban. El momento de actuar es ahora. 2025 es un punto de inflexión, pero no es demasiado tarde. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de un mundo de amor, unidad y paz. Y comienza con las decisiones que tomamos hoy. Las palabras de Daniel resonaron profundamente en la multitud. Había una energía en la sala, un sentido colectivo de esperanza y determinación. Algunos lloraron, otros asintieron con la cabeza y aún más se sentaron en contemplación silenciosa. Daniel había encendido algo, una chispa que tenía el potencial de convertirse en un movimiento propio. Después del evento, Daniel recibió mensajes de personas de todo el mundo, historias de transformación, reconciliación y nuevos comienzos. Estaba claro que su mensaje no solo llegaba a los corazones, sino que generaba un cambio real. Las personas comenzaban a ver que el futuro no era algo que simplemente les sucedía, sino algo que podían moldear activamente a través de las decisiones que tomaban, el amor que elegían dar y la unidad que elegían construir. A pesar del creciente apoyo, Daniel se mantuvo firme. Siguió orando para recibir orientación, recordando siempre la luz que había visto y la presencia de Jesús que lo había llamado a compartir su mensaje. El escepticismo que aún persistía en algunos círculos no lo disuadió.
Sabía que su papel no era convencer a todos, sino plantar semillas de cambio, confiar en que Dios se encargaría del resto e inspirar a otros a alcanzar su propósito. A medida que se acercaba el año 2025, la urgencia de su misión solo se profundizaba. El mundo parecía más dividido que nunca, pero Daniel seguía confiando en el poder del amor. Era una fuerza que trascendía la política, el miedo y la duda. Era una fuerza que podía sanar heridas, tender puentes entre divisiones y conducir a la humanidad hacia un futuro más brillante. En su corazón, Daniel sabía que su historia, este viaje de fe, esperanza y transformación, estaba lejos de terminar. Recién comenzaba. El mensaje era claro, el poder de cambiar el mundo estaba en manos de cada individuo que eligiera caminar en amor y unidad. Y para Daniel, esa era la esperanza que seguiría compartiendo, sin importar los desafíos que se avecinaban. Las repercusiones del mensaje de Daniel se extendieron mucho más allá de esa noche. La gente comenzó a hablar del evento como un punto de inflexión en sus propias vidas, y el movimiento que había comenzado con la visión de un niño comenzó a cobrar vida propia. Cada rincón del mundo parecía estar tocado por la invitación a elegir la luz, romper cadenas y caminar en amor. La comunidad que Daniel había imaginado estaba comenzando a materializarse. No era solo un grupo pasivo de oyentes, era un movimiento activo y vivo. En iglesias, hogares y foros en línea, la gente compartía historias de sanación, reconciliación y transformación. Estaban organizando eventos, acercándose a aquellos que todavía estaban atrapados en el miedo y la duda, y abrazando el llamado a actuar como una fuerza colectiva para el bien. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #ChoseLight y #BreakingChains, mientras la gente compartía sus propios viajes hacia la libertad de la ira, el miedo y la división. Cada publicación era un testimonio del poder del amor de Dios para sanar y unir. El corazón de Daniel seguía llenándose de asombro por lo que Dios estaba haciendo a través de él. Podía ver los cambios en los rostros de las personas que conocía, en las vidas que estaban siendo tocadas. El movimiento ya no se trataba de él, se trataba del poder de Dios trabajando a través de cada individuo para crear algo hermoso. A pesar de todo, Daniel mantuvo su enfoque en el mensaje. No es demasiado tarde, les recordaba a todos. Cada elección que hacemos es un paso hacia la sanación, hacia la luz. No se trata de esperar a que el mundo cambie, se trata de que elijamos ser el cambio. A medida que se acercaba el año 2025, la atmósfera en torno al movimiento se volvió aún más cargada. La gente comenzaba a comprender la urgencia del mensaje de Daniel. Reconocieron que las decisiones que tomaran, hoy, mañana y en los meses venideros, determinarían el futuro. Y había mucho en juego. Aún así, Daniel se mantuvo humilde. Sabía el peso de la responsabilidad que llevaba, pero también sabía que no la llevaba solo. La guía de Dios era inquebrantable, y con cada paso que daba, Daniel sentía la seguridad de su presencia. Continuó hablando en reuniones, tanto grandes como pequeñas, y siempre volvió al núcleo de su mensaje: tenemos el poder de elegir la luz. Tenemos el poder de romper cadenas. Y juntos, podemos crear el mundo que Dios nos ha mostrado. Las historias que llegaban de todo el mundo confirmaban que la visión de Daniel había desencadenado algo profundo, un movimiento global, impulsado por el amor, unido en un propósito y alimentado por la esperanza de que, sin importar los desafíos que se avecinaban, la humanidad podía elegir un camino diferente. El camino hacia 2025 no se trataba solo de la fecha en el calendario. Se trataba del viaje que cada persona emprendió hacia la sanación, el perdón y la unidad. Y a medida que Daniel avanzaba, sabía que la luz seguiría brillando, guiando el camino para aquellos que estuvieran listos para caminar en ella. Al final, el mensaje de Daniel no fue solo un llamado a la acción. Fue un recordatorio del poder del amor y la luz para transformar vidas, comunidades e incluso el mundo. Y con cada elección de amar, cada elección de sanar, la visión que Jesús le había mostrado se estaba haciendo realidad. Juntos, responderían al llamado, juntos, elegirían la luz.